nos toca el proyecto de Joana y Laura, que se llama Ushuaia. Un proyecto muy interesante, que tiene su historia, y sería bueno, más allá de que ayer Joana a mí me entró en la noche, digamos, en su presentación, contó algo respecto al origen del proyecto. Me gustaría que ambas puedan hablarnos cómo fue que surgió. Yo tuve lectura de este proyecto en algún momento, Joana, no recuerdo cuándo, no sé en qué momento. Debe haber sido quizás en una presentación de algún concurso o algo por el estilo. Pero yo lo recuerdo. Y estuve tratando de buscar mis archivos, versiones anteriores, pero bueno, puede ser que lo tenga, pero en este momento con mis 4 hijos tenemos 5 computadoras dispersas en todos lados, entonces bueno, no. Pero bueno, igual recuerdo, y sobre todo no recuerdo por lo del cuadro que contaste, digamos, pero, perdón, pero me gustaría que le puedan profundizar un poquito más en el origen del proyecto, el proceso de escritura, sobre todo cómo Laura se suma al proyecto, y bueno, después continuamos. Bueno, entonces voy a intentar hacer un recogido del proyecto. Es un proyecto que estoy en él yendo y volviendo hace muchos años. La idea la tuve en el 2007, o sea que hace un montón, que fue cuando vi un cuadro y me propuse intentar pensar una historia para esto. Y la verdad es que junté 2 grandes miedos que tengo yo en esta historia. Un miedo que tengo, que es muy fuerte, que crecí con él, es de quemarme, porque mi mamá es anestesista de quemados. Fue toda la vida de grandes quemados en un hospital público de Belo Horizonte, que es el mayor en este sector. Entonces, toda la vida oí mi mamá con esta tensión, ¿no? Cuidado con el fuego, el horno, ojo. Era un miedo. Y junté esto con otro pavor que tengo un poco, que es del invierno, de la nieve, del invierno, de es como, para mí hay una sensación claustrofóbica de estar abajo de tantos abrigos, y porque en un momento de mi vida hice un intercambio y viví en Wisconsin, que es un estado súper al norte de los Estados Unidos. Yo era muy joven y no estaba preparada como brasileña, ¿no? Y para mí fue muy sufrido estar metida adentro todo el tiempo, muy joven, con muchos abrigos, mucho frío. Entonces junté los dos y pensé, ¿quién? Así, ¿no? Esta es la motivación, digo, no es la historia de María, pero yo pensé, ¿quién iba a querer a vivir todo el tiempo cubierta? Esta fue la motivación. Y junté esto con esta memoria de infancia que tengo de mi mamá enseñando las técnicas de hacer las cirugías a los quemados y explicando cómo el fuego se quema no solamente la piel, pero también los músculos, y que la gente pierde la flexibilidad. Y bueno, salió desde ahí la motivación, ¿no? De estas historias personales. Y entonces me senté y escribí esta historia de esta mujer que se quema y que no puede, que tiene el problema con su cuerpo, ¿no? Construyó toda su carrera, su vida desde el cuerpo, desde el físico, y se lo pierde. Y entonces que ella intenta lidiar con esto huyéndose, pero nuestro cuerpo es nuestra casa, no hay como huir de eso. Estamos atrapados aquí, no hay como salir, ¿no? Hay que intentar a resolver, y si uno no resuelve va a cargar esto, no hay como huir. La verdad es esta, la premisa, ¿no? Sería esta, no hay como huir si uno lleva los problemas consigo mismo. Y entonces, bueno, se lo olvidé porque yo
y encima, como me metí en la internet, descubrí a Ushuaia, me encanté, pero todo súper lejano de mí, ¿no? Y entonces se me olvidó el proyecto. Pero entonces, como en el 2012, se traslada a Ushuaia uno de mis mejores amigos, que se llama Juan Pablo también, que es argentino, que estudió conmigo en la Escuela de Cuba, en la Cátedra de Dirección. Él fue ahí a coordinar el curso de cine que se estaba implantando en este momento en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y entonces cuando él se traslada ahí y va a ser maestro y coordinador y después, y ahora mismo es el director de la casa productora de la universidad y que hacen un montón de proyectos y series y todo, a partir de este momento yo tengo un intercambio de entender cómo es Ushuaia y estar muy conectada. Él va a ser el productor local de la película. Y entonces me siento a escribir un argumento y gano un dinero de acá de Belo Horizonte, mi ciudad, para ir a hacer la investigación. Era poco dinero, pero yo podía ir a Ushuaia. Entonces me fui a Ushuaia, me quedé ahí haciendo la investigación y encima con la universidad también. Ahí pude estar no solo como turista, pero también desde adentro, né, con esta gente que me hablaba de toda la historia de Ushuaia. Bueno, pude hacer esta investigación también porque me parecía muy como, no sé, lejano de mí y ya no era. Entonces me senté y hice la primera versión de guión. Empecé a presentar a concursos, fui con esta primera versión a un laboratorio que se llama ISLAB en Puerto Rico, que es un laboratorio de coproducción internacional, que es más de proyectos que de guiones. Y con las asesorías de ahí cambié y hice una segunda versión de guión. Con esta segunda versión, yo apliqué a otros labs y hubo un lab que se llamaba Pluma y Película, que no entré, pero llegamos, el guión llegó hasta casi a entrar y entonces recibí un informe de muchas páginas que después me contó que fue Yolanda que hizo, ahora en la asesoría privada me contó Yolanda, que fue ella quien hizo, y entonces con este informe cambié el guión una otra vez. Y en este momento que cambié el guión una otra vez fue en el 2018. Yo le llamé a Laura para hacer un análisis, como si fuera otra script doctor, y entonces ella se lo hizo, el análisis, y me dijo, mira, estás casi ahí, pero todavía falta una otra cosa. Y yo estaba ya muy agotada de trabajar sola en este proyecto y le invité a Laura a trabajar conmigo. Y ella me dijo, no, pero ¿por qué? Si ya casi está, no, me voy a sentir como una intrusa, te dice, no, muchas gracias, tienes que seguir. Y en el 2019 fui a un otro lab que se llama Cinemundi, pero no es lab de guión tampoco, es lab de coproducción internacional. Y Juan Pablo vino de Argentina a venir conmigo y yo sabía todo lo que yo tendría que cambiar en el guión. Pero desde el año pasado hasta este año yo tuve muchos problemas con mis ojos, tuve 2 rompimientos de retina espontáneos, uno en cada ojo, no podía sentarme a escribir. Y entonces me llama Laura al inicio de este año y me dice, Joana, mira, quiero trabajar en Ushuaia. Yo lo repensé, encontré unos labs de guión que creo que interesan, vamos a trabajar juntas, ¿qué te parece? ¿Puedo entrar? Y yo le dije, mira, sería un honor, pero yo no voy a inscribir este proyecto en ningún laboratorio más sin hacer una nueva versión de guión y yo no puedo escribir. Yo estaba totalmente acostada, yo no podía moverme después de la última cirugía, tenía que estar acostada todo el tiempo. Y entonces Laura dijo, no, entonces yo voy a entrar ahora y voy a escribir. Y fue un proceso muy interesante y Laura lo va a contar ahora.
y abstracto, porque ella era como recibir mensajes de audio todo el día, o entonces hacer llamadas de video, en que ella me preguntaba de cada uno de los personajes. Porque ya la estructura más o menos estaba y todos los personajes que están ahí ya existían, y lo que hizo Laura fue conmigo reanalizar a todo, porque el guión estaba bueno, pero no faltaba algo, ¿me entiendes? Faltaba como el salto. Y que todavía creo que faltan cosas, pero que esta versión me gusta mucho. Y el trabajo de guionista, estar ahí sola todo el tiempo, es muy duro, ¿no? Y, entonces, y Laura tiene este poder de avaliar la estructura, avaliar el ritmo, el tono del guión, y entrar en un proyecto sin querer como cambiarlo todo. No sé, tiene un respeto con el proceso del proyecto que ya existía hacía un montón, y bueno, es como un talento suyo, y yo súper agradecida, si la encontré en mi vida. Ya trabajamos en algunos proyectos juntos, dos, en series, en largos. Ella trabajó en la última versión entre ediciones de mi proyecto Kevin, que enseñé ayer el pequeño teaser, que no era un teaser, un estudio de personajes, porque era un documental. Entonces ella entró como, ya habíamos filmado 80% del proyecto, y ella entró para ayudarme a hacer un nuevo guión para filmar los 20% que faltaba. Entonces tiene este talento de entrar en un proyecto con respecto, entendiendo lo que es la premisa del proyecto, intentando potencializar la estructura, los personajes. Y bueno, no sé si conté todo, pero creo que es la hora de hablar. No, ya lo muy claro, sí, muy preciso. Iba a decir que fue como la llamada del héroe, como que hay el llamado, la recusa y el rechazo, ¿no? Y ahí como al inicio del año le llamé a Joana porque había una llamada en España que me pareció como buenísima para el proyecto, y me dijo eso, que no podría escribir, pero que sí me interesaba todavía. Y bueno, fue como los astros se alinearon, no sé si existe eso, decimos en Brasil, o alinhamento dos astros. Y a mí me pasó eso, como que cómo iba a escribir un guión que estaba ya en la tercera versión y que a mí parecía que estaba como muy cerca de realizarse, como que había pocas cosas, había que trabajar los personajes y la estructura, pero como ya estaba, ya existía. Y me tocó eso de reescribir, y fue un proceso muy especial de entender qué quería Joana en cada escena y con cada personaje, y de dónde vinieron las inspiraciones para cada cosa. Y bueno, y ahí percibí, como adentré el proyecto y percibí que hay mucho trabajo todavía y hay muchas cosas que cambiar, y me pareció como un trabajo muy especial que pueda ahora hacer parte de un proyecto que existía, que tiene las motivaciones, que tiene una directora con una visión muy clara para el proyecto. Y para mí es eso, es muy especial que pueda como ahora sentirme parte del proyecto también, y ya me siento. Bien, bueno, muy claro los testimonios, gracias Joana y Laura. Muy interesante cómo van apareciendo los resortes, ¿no? Y los movimientos de la historia previos al guión, ¿no? Esos dos miedos que compartiste, Joana, son muy esclarecedores de por qué contás esta historia. Y me parece que son un poco, tienen que ver con esa conexión subterránea de la cual hablaba Yolanda,
que es importante en algún momento el proceso para el autor, para el guionista, aun cuando no sea director, digamos, pero en el proceso de escritura, que pueden ser largos, ¿no? Como evidentemente pasa con el tiempo. Por eso también quiero aprovechar para señalar esto. A veces los proyectos uno les da una vida útil, digamos, y después porque por distintas razones de pronto no alcanzaron un desarrollo de producción o no entraron en otra fase y uno los olvida o los destruye o los mata porque los olvida básicamente. Y creo que también es importante entender que los proyectos pueden tener sus propios tiempos y que no hay que olvidarlos nunca. Esto lo digo en torno, digamos, a cómo uno, me pasa a mí mismo con mis propios proyectos, digo, bueno, este ya fue. Digamos. Recorrió su camino y quedó, digamos, como los autos que ya pierden y que quedan, digamos, en esos espacios abandonados. Y me parece muy interesante que continúe esa llamita, esa llama, digamos, por empezar a trabajar también en algunos de los elementos centrales del guión, ¿no? Bueno, vamos a hacer como venimos haciendo, como vienen haciendo las asesorías públicas. Yo voy a hablar un poco de las observaciones generales que tengo sobre el proyecto. Obviamente pueden interrumpirme y obviamente lo más importante en este tipo de dinámica es también escuchar la devolución y las observaciones que ustedes tengan. Bueno, en principio yo hablé de un interesante proyecto porque la realidad es que lo leí y me pareció muy bueno, me pareció me atrapó de entrada. Hay una idea muy clara que se nota que está trabajada, digamos. En ese sentido entiendo lo que van a cuenta del aporte del aula. Hay como una gran pensamiento sobre la estructura y sobre los momentos en donde tienen que suceder los distintos acontecimientos o acciones. En ese sentido me parece que el proyecto está bastante avanzado en su escritura, ¿sí? En principio es una película de personaje, ¿sí? Es decir, todo cae sobre todo el peso dramático cae sobre el personaje de Marina y lo que le pasa y cómo ella lo enfrenta o cómo lo niega y cómo después lo enfrenta y cómo finalmente lo resuelve, ¿no? Es decir, acá tenemos claramente un proyecto que se concentra no tanto en una trama, si bien existe, y vamos a hablar sobre eso, el poder, digamos, o la entrada, digamos, a la llave de la identificación de la que hablábamos la otra vez en la masterclass, está alrededor de Marina y la fatalidad que sufre, ¿sí? Que es prenderse fuego en medio de la función de teatro callejero de la que ella es una de las protagonistas principales. Y sobre la que ella tiene una apuesta de vida y una vocación y una energía, podríamos decir, toda su libido puesta en la actuación y en su carrera como actriz. Es interesante, digamos, acá hay un primer punto, ¿sí? Porque digo, la llave viene ahí. ¿Dónde viene? Viene en el hecho de una fatalidad. Las fatalidades en el cine son difíciles de contar. Digamos, o los accidentes, ¿no? No es tan sencillo. Parece, siempre nos enfrentamos a cómo hago que el accidente y la fatalidad no esté el guionista detrás saludando como una necesidad imperiosa, y que yo crea que esto es parte de toda una lógica interna de la historia en donde yo me tengo que olvidar de guionista. Se tienen que hacer invisibles los recursos, salvo que yo los quiera hacer visibles, evidentemente, ¿no? Como parte de un recurso de estilo. Ahora, en este caso, que vendría a ser claramente el detonante de la historia, ¿no? Sucede un poco a los 10, 12, 15 minutos de la película. En este caso, bueno, encontraron una manera, ¿sí?, de fusionar, digamos,
dos aspectos de la caracterización de Joana importantísimos, ¿sí? Es decir, más que nada uno, pero digo, el accidente los conjuga, no es que volviendo de un ensayo, su auto sufre un problema y termina chocando, se incendia y se quema. No, acá decidieron unir, y acá viene una primera observación importante para mí, ¿sí? Unir, digamos, su profesión, su vocación, aquello en donde ella tiene puesta su deseo, con el accidente, ¿sí? Y esto, independientemente de que tendríamos que ver, bueno, no tanto desde el punto de vista del guión, pero a la vez siempre pensarlo en la puesta obliga un poco a trabajar mejor la enunciación de la acción o de la escena, que uno diría, bueno, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo es? ¿Qué tenía en el vaso? ¿Cerveza? No. Ginebra, alcohol puro. Digamos, es decir, ¿cómo es que se prende fuego de esa forma? Tengo que hacerlo creíble, ¿no? Es decir, sí están las velas, sí está la llama, sí está el tul, o sea, el material, la tela que rápidamente, digamos, entra en combustión y puede... Ahora, lo que va a hacer que su cuerpo se queme es el alcohol. ¿No? Si no, nos digamos, ¿no? Digo, uno dice, bueno, pero esto después lo contamos, después vemos, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la puesta en escena, le vamos a encontrar entre la planificación, la actriz, los movimientos, la música, vamos a hacer que esto funcione, sin duda, no tengo duda. Sin embargo, no me parece mal seguir pensando la lógica de ese plot, ¿sí? Y acá viene lo más importante para mí, digamos. ¿Por qué? Porque al ser al unir, digamos, y que no sea un accidente de auto en donde ella, digamos, no tiene responsabilidad. Acá, en el accidente, y acá es básicamente la pregunta, hay una suerte como de, ¿cómo podría decir? Por cómo viene trabajado el guión, es decir, que ella abrimos con el estreno es un éxito, la crítica festeja, ella está que sigue queriendo entrenarse, que sigue ensayando, que Gil, la directora, a pesar del día del festejo de estrenos, quiere seguir ensayando, que ella se enamora, tiene una relación, no se enamora, pero tiene una relación con Heriberto, pero Heriberto mucho no le interesa, lo que le interesa es ir al ensayo, lo que le interesa es seguir entrenando, lo que le interesa es superar los límites. Le dicen, ojo, ojo, cuidado, no te desgarres, ojo, me parece que estás yendo de más, estás queriendo hacer una vuelta de más, cuidado con el círculo de velas. Ella insiste, practica en su casa, los vecinos se quejan, ¿sí? Es decir, hay en ella una suerte como de ceguera respecto a los riesgos. Y bueno, esto también lo hace más interesante el accidente. Uno no siente, y no está mal eso, creo que no tiene que sentir que fue culpa de ella. No es lo que estoy diciendo. Evidentemente no fue culpa de ella porque acá hubo una persona que, digamos, que fatalmente se sentó donde no debía, terminó mojándola con alcohol y ella se termina quemando por esta razón. Es decir, que hay un elemento fatídico fuera del orden de la causalidad que pueda ella manejar. Sin embargo, hay un aspecto en ella de su como obsesión, ¿sí? Que no me parece para nada digamos. Es como que acá hay algo que traspasó un límite. Ella está hiper, ¿no? Demasiado metida con esto. Y no ve el resto, ¿no? Es como que el resto pasa a un segundo plano. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Yo no estoy hablando de un juicio moral, ¿no? Estoy hablando de algo como objetivo que está planteándose en el primer acto y que a la vez me parece sumamente interesante y que es un detalle que simplemente menciono, ¿no? Da la sensación de decir, bueno, algo va a pasar con esto.
las velas, el ensayo, ojo con el círculo de las velas, ojo con las velas, ¿no? Ojo con el triple salto, ojo con esto, ojo con algo va a pasar, algo más pasa. Y uno diría, solamente tiene que ver con este espectador descuidado, torpe, que no cuidó su lugar. Bueno, esa es una pregunta abierta para las autoras. Bien, se produce el accidente, se produce la fatalidad, su cuerpo, obviamente, esto es el detalle, podríamos decir, latinoamericano, de que el matafuego no funciona, digamos, no sé, tal vez en Europa pasa lo mismo, pero digo, obviamente que es un detalle, digamos, no menor, que habrá que ver, digamos, cuánto es necesario. No me genera un ruido importante, pero da la sensación que uno diría, bueno, si hubiera tenido el matafuego tal vez no sucedía tanto. Puede ser, ¿sí? Ahora, dramáticamente me conviene esa opción o no, digamos. Después del plot, digamos, entro en otro estado. El estado de Marina, que ha perdido prácticamente toda su capacidad de flexibilidad corporal. De hecho, tiene como que aprender a caminar, la recuperación es lentísima. El dolor debe ser, yo conozco una persona muy cercana que tuvo un accidente de este tipo, y yo estuve muy cerca, digamos, y viví un poco ese proceso. Es de lo más doloroso y de lo más insoportable que yo he visto, ¿sí? Y eso me parece que se traslada bastante bien en el momento, en esta parte del guión. Bien, entramos, o sea que dramáticamente venimos muy bien en la organización. Venimos con una identificación con el personaje, venimos con una gran angustia por lo que le acaba de pasar, venimos con un sufrimiento acompañando la compasión que habla Aristóteles, ¿no? Cuando habla de la tragedia dice, hay que suscitar dos grandes emociones, la piedad o compasión y el terror, ¿no? Digamos, acá uno se compadece claramente de Marina, y uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿No? Habiendo cargado muy bien la vocación, habiendo puesto esa hiperenergía y su talento en la plenitud de su desarrollo, ahora perdió todo, ¿qué va a hacer? Ahora perdió todo, ¿qué va a hacer? Esa es la llave más importante. Esa es la llave más importante, porque lo que a mí me engancha de la película es eso. ¿Y ahora qué va a hacer? Porque también nosotros, el público, toda la audiencia, todos tenemos nuestros accidentes que nos han impedido o nos impiden llevar adelante un montón de cosas en la vida. Y nos deprimimos y entramos con una actitud pasiva o nos autodestruimos o un montón de situaciones posibles. Y la película viene de alguna manera a captar toda esa energía y proyectarla en la película. Y eso para mí es buenísimo. Sí, creo que está muy claro en el guión eso. Bien, entramos en esa etapa de recuperación, es una etapa durísima, ¿sí? Que de alguna manera, digamos, ustedes cuentan bastante bien en cuanto a, bueno, la progresión. Primero viene, ¿no? Al principio no quiere saber nada, después viene el fisioterapeuta, empieza a caminar con mucha dificultad, ¿no? Hasta que finalmente puede volver al ensayo, puede volver al grupo de trabajo, enfrentarse a una realidad tremenda que es, ya ella no va a poder participar, va a haber alguien que la reemplaza, también otro momento importante, pero ella se conecta de alguna manera con esta idea de poder escribir, da la sensación de que ella tiene suficiente madurez interna como para encontrarle una vuelta y lograr adaptarse a una realidad tan hostil a través de la escritura. Bárbaro. Sin embargo, no puede. Juan Pablo, hemos perdido la conexión, por favor. No se escuchará.
y de repente la vemos viajar a Ushuaia. De repente... Juan Pablo, Sí, hemos perdido la conexión. ¿me escuchan? Entonces, Yo los veo a ustedes y los escucho. ¿Ustedes no me escuchan? No, paraste en madurez. Que Okay, ella tiene la madurez. Ahora me están escuchando. Sí, ahora sí. Mi hija, salí de acá, mi hija, digamos. Bien, no, lo que digo es, da la sensación de que ella ahora tiene una posibilidad, dice, bueno, me voy a poner a escribir, voy a lograr vencer, digamos, esta fatalidad sorpresiva e inesperada que ha cambiado por completo el plan de mi vida, me voy a poner a escribir. Sin embargo, no puede. Tiene que viajes. Acá hay una cosa muy bien planteado el tema de que ella ve un documental sobre la ansiedad. Juan Pablo, ¿me escuchas? Y fue hasta el mismo punto. Sí. Como se cortó al momento exacto. Juan Pablo, aún no te escuchamos. Si me escuchas, vamos a intentar una cosa. Sácate la cámara, quita la cámara y vamos a ver si podemos escucharte de esa manera. Pero aún estás pausado. Démosle un poco de tiempo. Ay, pobre. Seguro está como haciendo todo el raciocinio y lo estamos perdiendo, Laura. Ya le escribo. Ya le estoy escribiendo, Santiago, ya le estoy escribiendo. Ok, Creo David que se cayó. se desconectó. Sí. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí. Juan ¿Me Pablo, escuchan bien? sí, pero Paramos. pasa a menudo que se te para, pues se detiene tu sonido y tu imagen. Vamos a hacer una cosa. Sácate la cámara, quita la cámara e intentemos que hagas la exposición así. Bien. Sí, y Juan Pablo, paraste más o menos en el mismo momento que Marina tenía, creyó que podría tener una otra opción, tener madurez para escribir y cambiar su profesión, pero sin embargo no es posible, ¿no? Fue eso. No puede hacerlo. No puede hacerlo y decide viajar sorpresivamente a Ushuaia. ¿Sí? Este es un poco el plot, el otro plot, ¿no? Es que en un punto está un poco, desde la estrategia narrativa, está un poco, está elipsado, es sorpresivo. Evidentemente, ella ve este documental sobre la Antártida, o sobre los hielos, ¿no? Y entendemos que nace su idea y opera en consecuencia. De una manera sorpresiva y no preparada. Esto no me parece mal desde un punto de vista de que hay una sorpresa inesperada, es decir, que ante la posibilidad de que, bueno, y ahora me voy a poner a escribir, y si bien obviamente el conflicto no se termina, bueno, que no, pero acá no puedo resolverlo de esa manera y me escapo, huyo hacia Ushuaia. Es muy importante lo que dijo Joana, porque sobre esto está el tema, ¿sí? No hay como huir de uno mismo. Tarde o temprano uno se tiene que enfrentar a sí mismo, aceptarse o destruirse, digamos, pero tiene que aceptar, es decir, no hay como huir. Es muy interesante que hayan elegido Ushuaia, digamos, porque obviamente tiene que ver con este contrapunto tan interesante que está en la génesis del proyecto y en la idea madre, si se quiere, que es el contrapunto entre el fuego y la nieve, ¿no? O entre el calor y el frío, ¿no? Y me parece que obviamente esto está muy bien
y hay que en tal caso seguir ajustándolo esto para que esta idea central, esta idea madre, quede plasmado de la mejor manera. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Ahora bien, se traslada a Ushuaia, para sorpresa del espectador, ¿sí? Ahora, no hay tanta sorpresa en la medida en que el guión se llama Ushuaia y en la que, evidentemente, yo estoy esperando ese viaje. Lo que yo no sé es cómo se va a reunir Ushuaia con esta historia que sucede en el horizonte. Bueno, acá la tengo. Entonces, a ver, hay una expectativa que se abre bien, creo que es un buen buen síntoma de que estamos bien parados en la estructura en principio, sobre todo en la estructura emocional y en la expectativa para adelante, que esto es algo fundamental para que la película avance, ¿sí? Ahora bien, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Ahora llegamos, acá empieza la otra película, es decir, como que es evidentemente un momento clave del guión, podríamos decir casi que es el primer punto de giro, ¿sí? Casi no, es el primer punto de giro, y se nos abre una nueva película, empieza acá. Esta nueva película tiene, digamos, como organizadores de la trama y como recursos principales en su construcción, este temor o esta huida de sí misma de Marina, obviamente. Es decir, ella decide entra como en un periodo a diferencia de lo que nosotros creíamos, entra en un periodo muy de negación de su situación y de un ocultamiento de su vida. Ella quiere nacer de vuelta, quiere empezar de cero y que nadie sepa lo que le pasó y que nadie vea las cicatrices. Para ello va a tener una actitud prácticamente, casi podríamos decir, absurda y risible, en un punto, o con algunos componentes risibles. Risibles, ridículos o un poco, hasta podríamos decir, un tanto siniestros, digamos, en el sentido de que cuando uno entra en la negación, pueden aparecer todas estas cuestiones. Es decir, ella va a forzar la situación, nunca se va a sacar los guantes, siempre va a estar con bufanda dando la clase. Para los alumnos que ella va a tener más adelante, o para los alumnos que son sus compañeros, es fruto de comentarios. Es decir, yo puedo sostener en Ushuaia, sobre todo en el periodo invernal, digamos, que cubrirme todo el cuerpo, salvo el rostro, pero no así en los interiores, que por lo general están hipercalefaccionados. Yo conozco bastante Ushuaia, viajé varias veces, y que adentro hace un calor impresionante. Entonces uno dice, bueno, si ella va a estar con guantes y bufanda toda la película, dando clases, tomando clases, ¿sí?, esto se va a transformar en algo que lo va a hacer punto de observación. Lejos de creer que va a esconder, va a ser, las miradas van a estar puestas en ella. Digamos, digamos que es como la negación como resorte psicológico, por así llamarlo, siempre tiene algo que no manejamos, por suerte. Digamos, es decir, la negación sale por algún lado, ¿sí? En este caso, sale por su excesivo vestuario. Me pregunto, es una pregunta que me hago a mí mismo, ¿cómo sostener esto de aparente normalidad cuando no lo es? En los espacios cerrados. Es decir, yo puedo esquivar, como ustedes como guionistas pueden esquivar este asunto de una manera, podríamos decir, prolija hasta cierto punto. No es que ella solamente va
esto no le va a generar problemas, ¿no? Es decir, hay algo de lo cual ella no ve. Por ejemplo, hay una famosa idea de Henri Bergson, que es un filósofo francés que escribió un libro muy atractivo sobre la risa, ¿no? Que siempre sirve como de base bibliográfica para trabajar la comedia. Y dice, el personaje cómico nunca es consciente de su ridiculez. Yo no digo acá que sea un personaje cómico, pero hay un elemento que es importante que ustedes puedan ver, que no puede ser indiferente al resto de los personajes. Entonces, la forma en que ustedes lo están trabajando, yo creo que todavía creo que todavía tienen que seguir trabajándolo, porque tiene los beneficios del conflicto, la negación. Es decir, por un lado lo muestro y por el otro lado lo oculto. Y me parece que se puede aprovechar mejor. Segundo, el elemento más, porque ella vemos que obviamente actúa en función de que no la vean, que no le vean, que solo le vean el rostro. Es decir, se va a bañar, muy buena la idea del baño compartido, muy buena. Ella espera que se vayan todos para bañarse, ¿sí? Pero está en las clases, está en el restaurante, está con guantes. Y uno dice, pero ¿cómo va a comer con guantes? ¿No? Y esto, ¿hasta qué punto ella no ve que produce un efecto contrario al que ella quiere producir? Es decir, que la gente esté más pendiente de ver qué pasa que indiferencia, digamos, ¿no? Y esto, por eso hablo de lo inconsciente de la negación y hablo de que el personaje ridículo y esto que es, de alguna manera, no es una ridiculez en el sentido que nosotros, para el espectador, además que sabe el origen, no es ninguna ridiculez. Pero para el de afuera dice, pero ¿cómo esta mujer come con guantes? ¿Qué le pasa? Digamos, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto ese peso está en la película. Yo creo que está, pero está jugado como muy diplomáticamente. Como si, nadie quisiera molestarla porque, bueno, es turista, ¿no? Está en un país extranjero, digamos, ese tipo de situaciones. Y yo creo que ahí hay un elemento que está ligado con la construcción del personaje y que abre una dimensión de conflicto muy importante. Y que se puede trabajar en clave baja, digamos, porque pueden ser solo miradas. Digo, no es que, ¿por qué no te sacaste los guantes? Digo, no te digo que la enfrente y que ella diga, me voy y se va afuera a los cangrejos. Digamos, porque un poco pasa eso, ¿sí? Es decir, no puede responder a lo mínimo importante. Entonces, estamos en una situación que es difícil de sostener en el tiempo sin un cambio y sin una repetición que habrá que ver hasta dónde devalúa dramáticamente o no. Eso por un lado, porque eso, fíjate que la negación y la imposibilidad de sacarse los guantes y la bufanda y dejar una mínima visión de las cicatrices, ¿sí? A mí me hizo acordar, no tiene absolutamente nada que ver la película, ¿no? Pero me hizo acordar a una película de Scorsese que se llama Después de Hora, en donde se trabaja con la idea de unas quemaduras graves que sufre uno de los personajes femeninos de la película y que nunca vemos. Pero es interesantísimo lo que genera en el fuera de campo y en el imaginario de cómo es esa quemadura, ¿no? Digo, es un detalle menor que lo asocio ahora simplemente para que vean cómo no tiene nada que ver la película, o sea que no es referente en absoluto, pero sí es muy interesante cómo trabaja eso. Tengo otra película de referencia interesante para que vean, que quizás ya vieron, después se la digo, digamos, pero volviendo a Ushuaia, volviendo a esta línea narrativa que une a Valeria, a Yumi, a sus compañeros de clase, a sus futuros alumnos, ¿sí? Está todo muy bien, pero no me pidan que me saquen los guantes con la bufanda, digamos. Después está todo muy bien, ¿sí? Pero esto lo puedo sostener hasta cierto punto.
Es más, yo creo que habrá que explorar mejor cómo esto me produce un crecimiento dramático. Segunda línea, Ushuaia toca uno de los aspectos más importantes que creo yo tienen que ver con la reescritura del guión, que es David y Juan Pablo, ¿no? Los personajes de David y Juan Pablo, que a mí me parecen sumamente atractivos desde el punto de vista de la concepción de la idea como personajes. En cuanto a que es el pescador y su padre, los pescadores, ¿no? Hay un elemento que yo, como argentino y conocedor de la historia de Ushuaia, y también conocedor por un proyecto justamente en el que estoy trabajando sobre las etnias Selknam y Onas, que compartimos con nuestro pueblo vecino hermano, los chilenos, ¿sí? Es una historia extraordinariamente terrible que ustedes mencionan, ¿sí? Pero no queda claro si David tiene orígenes, digamos, tiene sangre, tiene algún elemento, digamos, fisonómico que yo pueda identificar como relacionado con esta etnia que desapareció hace 30 años, 40 años, murió el último Ona o la última Ona. Es decir, que no, puede uno tener antepasados, pero ya no hay, ¿no? No me queda claro, da la sensación que sí, digamos, pero a la vez no se llamaría David, entiendo, digamos, y a la vez él se emociona cuando va y le muestra en el museo las fotos que son impresionantemente fuertes, las fotos de los Selknam y de los Onas. Además tienen esto tan asombroso de que en el lugar más austral del mundo, donde las temperaturas en invierno son de 25 o 30 grados bajo cero en algunos lugares, viven prácticamente desnudos, ¿sí? La piel obviamente es una piel que con la grasa y el aceite de los lobos marinos y de las ballenas se embadurnan, y eso es una especie de, digamos, de elemento que utilizan para que la piel, y obviamente tienen toda la disposición orgánica de un pueblo que se adapta a esas temperaturas. Pero no queda claro si David es o no, qué relación tiene con este universo, ¿sí? Y creo que ahí hay que trabajarlo un poquito más. Si lo tuviera, entendemos cierta cuestión de clase social. Si ustedes me dicen no tenemos plata, Juan Pablo dice, me gustaría que aprenda portugués porque eso le va a abrir un nuevo trabajo, algo que además es una proyección para adelante porque es lo que va a suceder, pero no tenemos para pagar las clases, eso no puede ser así en un pescador. Es decir, un pescador en Ushuaia gana suficientemente plata como para unas clases de portugués. Es decir, si vos me decís que no, pertenece a la clase baja, que es heredera de la discriminación de los antiguos Onas y Selknam, bueno, puede ser, pero no veo que eso sea así. O sea, no me queda claro, digamos. Si fuese así, puedo entenderlo. Por lo general trabajan en estancias y están pendientes de trabajos rurales, no de pesca. La pesca implica un movimiento de dinero para las redes, para el combustible, para el mantenimiento del barco, para un montón de cosas que es imposible que no vivan en una economía de subsistencia. Entonces digo, también me parece que eso hay que ajustar un poco el foco ahí. Pero lo más importante de esta línea, tiene que ver con que creo que todavía falta trabajar mejor esa relación. Está todavía en clave turista, es decir, te llevo a recorrer el faro, te llevo a recorrer los lobos marinos, te llevo al Museo de la Cárcel, vemos la historia de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios de esta zona, ¿no? Es decir, todo es un poco el guía turístico, pero no entramos en la vida de David. No entramos, no sabemos cuál es su conflicto. Da la sensación que, bueno, tiene una relación con el padre que es bastante absorbente, que es hijo único, pero no, es como si no conociéramos a David. David está en un solo plano, digamos, en una sola dimensión, y creo que como es un personaje que va a tener sobre sí la carga del plot y del clímax final,
me parece que tenemos que conocerlo mejor. Tenemos que dibujarlo dramáticamente su singularidad. ¿En qué momento de la vida de David aparece Marina? ¿Sí? O sea, porque si no, es un buen hijo, respetuoso del padre, trabajador, que tiene acné, pero bueno, digamos, y no veo mucho más, digamos. Yo no digo que con esto tengan que cambiar la direccionalidad luminosa que tiene el personaje. Es bueno eso. Pero no significa que no tenga una vida en donde pueda haber, donde siempre hay otras cosas, hay amigos, se emborracha, no se emborracha, digamos, tiene una novia, no tiene una novia, es decir, da la sensación que el único plano que conocemos de David es que pesca y quiere tomar clases de portugués. Entonces, es lo que hablábamos en la masterclass del personaje, digo, avancemos, conozcámoslo más, después vemos cuánto contamos, pero al conocerlo más, va a ser mucho más, su rostro va a ser más verdadero cuando lo mostremos, ¿sí? Aun cuando no mostremos todas sus dimensiones, pero da la sensación que encontraron su funcionalidad y quedó en la superficie. De hecho, él se va a enamorar de ella, ¿sí? Y de hecho esto va a producir el clímax, ¿sí? Que es el accidente que de alguna manera redime el accidente del primer punto de giro, ¿no? Hay algo interesantísimo en eso. Es como, ¿no?, el shock que me saca de otro shock, ¿no? Y eso funciona, pero creo que hay que hacerlo más verosímil, y lo vamos a hacer más verosímil, como dijimos con el caso de Laura, construyendo mejor el personaje. Digamos, entendamos que él está enamorado, entendamos mejor que esa herida que tiene él por no haberse abierto Marina a él como él hubiera deseado, es un poco la que causa el accidente, ¿no? Eso hay que trabajarlo más, eso claramente hay que trabajarlo más. Después tenemos el paréntesis de la visita de Hill, ¿sí? El paréntesis de la visita de Hill, que funciona como un paréntesis, no está mal, es como vendría a ser como una función de punto medio, digamos, es decir, que parece que se va a resolver el conflicto, pero no termina resolviéndose para ese lado, ¿sí? Quizá está un poco larga para mí, a mi gusto, quizá nos vamos al Calafate, seguimos con la clave turista, que también eso devalúa dramáticamente. ¿Sí? Es como, y conocemos el Calafate, y nos emborrachamos ¿no? o tomamos, ¿no? Y me parece que lo importante de la avenida de Gil es, escúchame, no podés seguir escapándote de vos misma, tu vida está en Brasil, vos podés reinventarte perfectamente, volvé conmigo, eso está bien. Creo que se desdibuja un poco en el turismo, por eso, digamos, no digo que no sea interesante esta idea de salir de Ushuaia, irse al Calafate, que además es espectacular, recorrer, digamos, el glaciar Perito Moreno, pero me parece que no tengo que perder de vista la funcionalidad dramática de este momento. Y yo creo que en el turismo, fíjense que en la secuencia tiene varias escenas y creo que habrá que equilibrar la proporción en tal caso, ¿sí? Hoy por hoy me parece como que aparece demasiado como un punto y aparte, y de pronto que ese desarrollo tenga esa duración, me da la sensación que le quita un poco de potencia dramática al personaje Gil y a lo que viene, ¿sí? El plot que deviene en el clímax, ¿sí? El plot que deviene en el clímax también hay que trabajarlo, vendría a ser el segundo punto de giro, ¿no? Es decir, que nuestro querido David espía, y espía donde no debe, y de repente se encuentra con Joana desnuda. Joana, perdón, Marina, Joana no se puede ir. Marina desnuda. Digamos, te desnudaste, es así. Con esta película es así. Por eso puse el Narciso, el comienzo.
Pues, uno tiene que ver eso, digamos. Más allá de que, bueno, el error es mío, digamos, o el fallido más que el error. Digamos, lo que quiero decir con esto es ve a Marina desnuda y él se enoja y no la ve más, y no va más a la clase, ¿no? Y en el medio consigue trabajo, ¿sí? Como en una agencia de viajes, ¿sí? Eso está también elipsado, ¿sí? O sea, tampoco sabemos muy bien cuánto tiempo pasó, quizás haya que preparar mejor lo de la entrevista del trabajo, me da la sensación que es una imposición del final, ¿sí? Creo que se puede, no me parece mal que esté, porque lo trabajás ya con, el padre desea que salga de esa vida de pescador. Vuelvo a lo que dije antes, entremos en la vida de los pescadores. Es un universo muy interesante, ¿sí? Pero es un universo también muy sórdido por momentos, o puede serlo. Sórdido no sería la palabra, pero sí como un lugar, digamos, muy primario muchas veces, muy, muy atrapante, ¿sí? Pero también muy limitado en determinado momento. Depende cómo lo construyas, depende mucho cómo lo construyas. Entonces, este deseo del padre de que salga y se abra un mundo, agencia de viajes, a abrirse a otro mundo, no me parece mal, pero está puesto al comienzo como el deseo del padre que el hijo cumple, básicamente llevado por su atracción hacia María, hacia Marina, y que de repente aparece en una agencia de viajes. Digo, esto hay que trabajarlo un poco mejor. Y se enoja con ella, la ausencia de David, le llama la atención a Marina, y Marina lo va a ver al padre, y el padre le cuenta que está en una agencia de viajes, y ella va a la agencia de viajes y lo enfrenta y dice, ¿qué pasa? ¿Sí? Y esto activa el clímax. Esto un poco desprolijo para mí, digamos, sería la palabra. No me parece mal que suceda como finalmente sucede, sobre todo por lo que acabo de decir del accidente, ¿sí? Del accidente que cura el otro accidente, ¿sí? Pero me parece que está raro, ella saliendo de la agencia, el otro viniendo con la bicicleta en forma sorpresiva y diciéndole, ¿cómo no te abriste a mí? Digamos, todavía hay que trabajar eso, me parece. Digamos, yo no sé si la actitud de David al verla a ella tiene que ser tan radical de no ir más, digamos. O sea, yo sentiría a mí se me caería la ficha, y ahora entiendo. Y quizá la ame más, o no me enamore más esa situación. No necesariamente tiene que producir una distancia. Puede producir un temor o un rechazo por la piel, digamos. Eso puede ser. Y quizás hasta el medio inconsciente, ¿sí? Puede ser. Pero creo que hay que trabajar un poco más eso, ¿sí? También hay algo que no termina de quedarme del todo claro, no porque me tenga que quedar claro con algo explicativo, ¿sí? Que también por momentos siento que es un abuso en esta parte, es decir, como que se explican las cosas a través de las palabras, y creo que esta historia es una historia muy sensorial que puede no necesitar de tanta explicación, más allá de que en algún momento hay que dar cierta información. Pero lo que quiero decir con esto es que ella se interesa por David, hay una diferencia de edad importante, ¿no? No imposible, para nada, digamos, pero sí entiendo que esto puede ser un elemento que pueda a Marina hacerle dudar hasta qué punto puede avanzar ella en la relación. Vemos que él está detrás de ella, a ella le gusta, le parece como hasta divertido, entra, le permite olvidarse de la vida, del problema de su vida, pero da la sensación de que pone un freno, no avanza, y que no quiere de alguna manera enamorarse, o no quiere enamorarse de David, o no está del todo enamorada de David, digamos, alguna de las tres opciones. Pero en el final, un poco por el accidente, ¿sí? Ella se le abre algo o sea, logra abrir lo que estaba cerrado, ¿sí? Verlo a él en el postrado, después del accidente,
le genera a ella la necesidad de desnudarse y tirarse al helado mar del canal de Beagle, digamos. Como un acto de superación de sí misma, que me parece muy, muy bueno el final. ¿Sí? El final es muy bueno, digamos. Pero también no sé muy bien cuánto puedo yo abrirme a un futuro de la historia. Ella le dice, te vas a quedar así hasta que te recuperes, después me voy a ir a Brasil. Digamos, pero queda como en un lugar raro todavía un poco ese final en relación a cómo cierro esta historia con David. Porque él le dice, te vas a quedar, al menos tu accidente te trajo a vos. O sea, es como el accidente, ahora mi accidente que me trae, digamos. Bueno, lo sabrá David, digo, no es el protagonista de la película, digamos, pero a la vez me parece importante trabajar un poquito más. Bueno, esto fue un poquito una suerte de relato de mi viaje intelectual y emocional sobre la película. ¿Sí? Así que bueno, nos queda media hora. Me parece muy importante. ¿Puedo solo comentar los puntos que dijiste? Comenta lo que quieras, sí. No, primero agradecerte por la lectura y el análisis tan cirúrgico. A mí, yo estaba muy ansiosa para tu asesoría porque eres argentino, ¿no? Entonces la iba a mirar a la película desde un otro lugar, un lugar con más profundidad y encima ya, como dijiste, estuviste en Ushuaia y agradezco mucho. Quisiera solo comentar algunos aspectos que dijiste, a lo mejor para reflexionar y también porque puedes ayudarme con esto. Lo primero es que hablaste de Marina querer superar a sus límites, ¿no? Y esto es una chica súper ambiciosa con su carrera y yo veo mucho de esto en los atletas, ¿no? No es que son suicidas, es que quieren superar a los límites, tienen un objetivo y van ahí y muchas veces se ciegan por esto. Así es de una forma Marina, ¿no? Marina es así con su trabajo y después con el viaje a Ushuaia y cuando dijiste de la negación, ¿no? Que es un poco ridículo que no ve que está ahí un poco exagerada y que la gente se la mira y todo, es que tiene este objetivo y se va. Entonces, la construcción es de esta mujer que se conecta con objetivos y no con sus sentimientos. Es como se mueve por casi como una competencia consigo misma, así. Y la idea del guión es que se conecte con sus sentimientos, es su viaje, ¿no? Y no con esta cosa de hacer, cuerpo. Bueno, un comentario. El otro comentario de elegir a Ushuaia tiene que ver con una metáfora también de ser la tierra del fuego, ¿no? Como se llama, es súper gracioso y es una metáfora también, tierra del fuego, pero que ahí solo hay hielo y esta chica llega ahí quemada, entonces a mí me agradaba mucho. Y la idea de ser el fin del mundo, ¿no? La ciudad más lejana del mundo, más al sur, ¿no? Y hay esta idea también de que el sur es abajo, es el fin, cuando que esto no hace sentido alguno en el planeta, ¿sí? No existe arriba, abajo para el planeta. Bueno, pero esto es filosófico. Pero también hay un detalle que sí es real, que está bien en la investigación que hiciste, que Ushuaia es una ciudad poblada de gente que se ha ido de otro lugar, digamos. Eso sí está muy bien, eso está muy bien porque es así. Digamos, obviamente hay gente nacida y criada en Tierra del Fuego, digamos, pero la mayor parte de las familias provienen de una migración y también van, digamos, escapándose de algo, digamos, como el mito, ¿no? Lo mismo sucede en Alaska con Estados Unidos, es decir, ¿no? Tengo algo que necesito dejar atrás, me voy al lugar más lejano, ¿no? Hay esta sensación en Ushuaia que la gente está ahí como intentando una nueva vida porque algo le pasó en su lugar que no estaba bien. Y entonces
mucha gente jugaba conmigo, vas a vivir aquí, ¿de qué estás huyendo? Y esto es algo que ahí tiene esta atmósfera. Y bueno, dije, lo de David y Juan Pablo, ¿no? De ser descendiente o no de estos indígenas. La construcción es que David es descendiente de indígenas, pero no de estos que estaban ahí. A lo mejor estábamos hablando, Laura y yo, que puede haber venido desde, no sé, desde Chile mismo, ¿sabes? Hay esta abertura todavía. Es que falta construcción, como dijiste. Tienes toda la razón. Pero para mí, en mi cabeza, es como mirar a estos indígenas que fueron extintos y pensar en la historia de sí mismo. No soy yo en el sentido de que no es ¿cómo se dice en español? Tribu, no sé. Pero Sí, pudiera ser, porque así fue la construcción de la colonización europea, ¿no? Pudiera ser el mío. Y aquí, y me conecto a esto porque en Brasil se están matando y se está acabando con un montón de tribus indígenas y ahora con el fuego en Amazonia está una locura. ¿Sí? Hay una persecución del gobierno para que se acaben los derechos de los indígenas. Entonces son temas que para mí son importantes, ¿no? Y la cosa de los pescadores, sí sé que hay pescadores que están muy bien en Ushuaia, pero lo que nos miramos fue en un pueblo que se llama Puerto Almanza, que no es en Ushuaia, es cerca de Ushuaia, y que ahí es como si fuera una pequeña ciudad. Hay la película Puerto Almanza, que es un documental que salió el año pasado, lo miramos este año justo para hacer la escritura de guión, se llama Puerto Almanza. No estuve ahí cuando fui a Ushuaia, pero sé que existen y yo acompañé la investigación de este amigo mío, Juan Pablo, que hizo este documental, entonces me interesaba hablar de la clase social también, ¿no? Que tiene a ver está perfecto, sí. Que tiene que ver a lo mejor con la condición de ser indígena, que no está en este centro de pescadores con dinero. Fue la construcción que hicimos, ¿no? Yo puedo pasarte... Te hago una aclaración mínima, siguiendo un poco esta lógica. Los pueblos, más allá de que verás de dónde vienen los ancestros de David, los pueblos, sobre todo el pueblo Selknam, era un pueblo canoero, le llaman. Es decir, que ellos tienen habilidad para construir canoas y navegar en los canales fueguinos deslumbrante al día de hoy, porque es uno de los mares más peligrosos del planeta, y sin embargo ellos andaban prácticamente desnudos y con remos, y se cruzaban todos los canales. Es decir, la navegación es algo que sí se puede perfectamente con el pueblo, con los ancestros indígenas, digamos. Habrá que ver después cómo terminas de unir eso, pero... Sí, y la otra cosa, la visita de Gil, que es la visita de Gil, que es un paréntesis, ¿no? Es un paréntesis para volver a esta amistad, porque aunque una fuera la jefa de la otra, son amigas, y esta amiga quiere saber de su amiga. Es como si fuera un paréntesis para hablar de un tema que es súper importante para mí, que es la amistad entre dos mujeres, así. Y también el hecho de irse a El Calafate es importante por la construcción que hice en mi cabeza de que Marina, para conectarse con su propia situación, ella empieza a ser aficionada de texturas, de piel de animales, de los árboles, de los pescados, del cangrejo. Y el perito moreno es
es algo que se puede ver muy desde cerca y tiene esa textura de una piel quemada. Entonces, para mí es muy sensorial y visual a la vez. Y tienes toda la razón, creo que está largo ahí, pero es como si fuera, como dijiste, un paréntesis. Tocaste en el punto. Y también llegamos a la conclusión, Laura y yo, que la actitud de David cuando ve a Marina está totalmente desproporcionada. Tenemos que ver esto. A lo mejor él se enoja no por Marina no le haber contado, pero a lo mejor con la posibilidad de Marina volver o no a Brasil. Esto tenemos que pensar. Y muchas gracias también por la cosa de hablar de David, no que hay que construir este trabajo de David, ¿no? Que está muy puesto desde el guión. A nosotras necesitamos que tenga un trabajo, entonces vamos a ponerlo. Y lo último es la relación que dijiste de David, si Marina se enamora de David, si no se enamora, si quiere. Es que hablamos mucho con Laura de esto. Hay relaciones que son que no se completan en cuanto físicas, pero están ahí. Hay enamoramientos que tenemos que nunca se realizan, ¿no? Son platónicos de alguna forma, pero nos cambian de cierta forma. Y a Marina lo que le pasa es que al ver que hay alguien que la quiere así, a lo mejor la hace conectar con quererse una vez más. Bueno. Les propongo que pasemos a las intervenciones de los compañeros y al final Laura puede dar como el cierre. Empezamos entonces con Junia. Les pido ser concisos y concretos para que alcancemos. Claro, claro. ¿Me escuchan? ¿O no? Ah, sí. Sí. Entonces, primero, felicitaciones por el guión. Fue una lectura muy, muy costosa. Tengo algunos apuntes que tenían a ver con lo que ya fue dicho. Primero, hablabas, Joana, de la personalidad de ella y cómo es ambiciosa. Y han trabajado muy bien en el primer acto su obsesión, pero creo que me pareció que han abandonado esa personalidad en los próximos actos, o no han utilizado esa personalidad para su trayectoria. Hay una escena que me viene en la cabeza, que es cuando ella pone la medicina y no alcanza toda la espalda, pero ella no va a pedir ayuda. Eso es un trazo de su obsesión, pero si no esa escena, no encontré esa personalidad más. Y me cuestiono porque han trabajado muy bien en el primer acto y se comprende muy bien. Un otro apunte es también sobre David, porque cuando empiezan a crear esa relación de los dos, surge para mí dos expectativas, algunas expectativas, pero dos en especiales. Una es, ¿qué vas a hacer ella con la mirada de él, de su piel? Porque tenemos ahí la mirada de él, pero no la vemos viendo esta mirada, ¿sabes? Elegiste hacer el accidente donde ella comprende que él le ha visto, pero la mirada sobre ella y su reacción a eso me suena que sería mucho más fuerte de lo que lo accidente. Lo accidente es como, no sé por qué lo que el accidente hace para ella y su crecimiento, ¿sabes? Pero su reacción diante de cómo David la ve ahora es la expectativa que surgió en mí. Y una otra es la expectativa también con el toque. No necesita ser de David, pero el toque de otro, ¿sabes? En su nueva piel, en quién eres ahora, de cualquier persona, a veces de Jules, a veces, no sé, de sus nuevas amigas. Pero me quedé con esa expectativa,
porque no sé si fue la única, pero me quedé con ese momento también. Entonces, por qué hablo de eso? Porque me parece que ella, aún al final, permanece muy alejada de las personas, ¿sabes? Un otro punto es sobre las clases de portugués, de esa trayectoria de ella. También no me queda claro lo porqué de eso. Y al mismo tiempo, ella se quita tan fácilmente al final de esta idea de ser profesora de portugués. Entonces, yo comprendo que es una posibilidad para ella de aproximarse de David, pero fuera eso, no comprendo por qué. Y no veo su personalidad obsesiva y ambiciosa dentro de eso, ¿sabes? También me gustaría preguntarte a veces después por qué elegiste eso. Pero al mismo tiempo me fue súper interesante conocer eso. No sé por qué soy brasileña, entonces solo no lo comprendí en la trayectoria de ella, de crecimiento y todo más. Ana Clara. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, felicitaciones, la verdad que me encantó el guión, me parece muy lindo y bueno, también me pasó lo mismo que a ustedes, que le encontré muchos puntos en común a mi película, digamos. Así que nada, la felicito. Me parece que es muy interesante dos cosas que ha dicho Juan Pablo que tienen que ver con el nombre de la película, que no sé si es algo que se han planteado, que ya tienen definido que se va a llamar así, pero realmente creo que hay mucho potencial como, no sé si es como poético en la película, y que el nombre es algo como muy concreto y el lugar no es el protagonista, digamos. Entonces, como me parece re importante replantearse el nombre. Y después también esto que decía de lo turístico, por ahí darle la posibilidad a la protagonista de vivir más el pueblo con los pueblerinos, digamos, o sea, como en vez de en el hostel y esas cosas, que es un espacio lindo, pero termina siendo turístico al fin. No sé, de repente, ¿qué pasa si conoce la casa de los pescadores, digamos, cómo viven esas personas, o como indagar más en eso? Me parece que sería re interesante, porque es verdad que se dice en la película que es un lugar ese a donde va la gente que se escapa de algo, que de hecho cuando terminé de leer el guión le hablé a mis tíos que viven ahí, porque ellos eran montoneros en la dictadura y se fueron a Ushuaia por eso, digamos. Entonces es muy real eso, pero siento que son como datos que van tirando los personajes y que no se viven, digamos, como si fueran informativos. Y en ese sentido me parece que sería re lindo que ella pueda compartir más con gente que ya esté asentada ahí y que esas experiencias se vivan, digamos. Y por otro lado, creo que hay un tema con las texturas que lo nombró Joana, que me parece muy potente y siento que todavía está muy escrito y no experimentado desde el audiovisual, la puesta en escena y eso, o sea, a nivel escritura, obviamente. Como que está nombrado, pero es muy potente y tienen ahí como algo muy fuerte para seguir explotando, digamos. Eso. José. Hola, ¿se me escuchan? Sí, ya. Entonces, igual, me gustó un montón la historia. A mí me atrae mucho esto de los otros cuerpos. Hace mucho tiempo vi una película que se llama We Fuck, me parece, donde se sexualiza esos cuerpos que en la normativa no pueden estar sexualizados, ¿no? O que no los quieren normalizar. Y me pareció desde ahí muy interesante trabajar con estas cosas de los cuerpos y me gustó igual que la historia de Ana Clara. Hice un montón de apuntes, voy a tratar de decirte como los que creo más importantes y después te envío los otros rápidamente.
Me pasó una cosa entre la relación de Gil y Rosalía, que me causa curiosidad. Parece un lugar donde lo femenino se iza frente al mundo masculino, e incluso se siente en las primeras páginas similitud en los apegos desde lo maternal a través de los dos personajes. Siento que estos dos mundos de afectos para Marina puede determinar un lugar de enunciación que los contraponga, es decir, a Rosalía y a Gil. José, ¿puedes hablar un poco más despacito, por favor? Porque claro. hay que reflexionar mientras hablas. Dale. Y con eso del micrófono no se escucha muy bien, así que... Dale, voy a hablar más despacio. Sí, ¿Qué gracias. es Rosalía, aparte de su madre, para Marina? ¿Y qué es Gil? Y cómo estos dos personajes se contraponen. A veces se siente incluso que podría ser la misma mujer, una sola, sin que haya esa bifurcación entre la profesora, directora o mentora y madre. Bueno, algo de lo que ya dijo Juan Pablo sobre el tema del extintor, a mí me pareció como eso, casual que haya sucedido, y me parece que esa casualidad igual se determina en el accidente de David al final, ¿no? Cómo pasan los hechos, y que eso de ahí puede ser más... Yo tengo una teoría, pero es como un poco aventurera de mi parte, y es que toda la historia previa del accidente, para mí incluso podría desaparecer porque habla de algo, de la regularidad de relato, es decir, de lo que ella esconde. Si es que se esconde todo, incluso el accidente y lo que le sucede, y solamente se trabaja desde que ella viaja a Ushuaia, no sé cómo se pronuncia, Ushuaia o algo así. Acá es Ushuaia, pero allá Pero es es Ushuaia. Sí. Bueno, allá, es Ushuaia porque es indígena, por esto se bueno, pronuncia así. Así me explicaron, ¿no? si es que el viaje se determina, o sea, si es que el viaje del personaje es desde ese lugar y se omite la historia previa, pero está presente dentro de esta espacio dramático, creo que genera mucho potencial, porque ella también está escondiendo cosas, ¿no? Esconde su cuerpo, también esconde el accidente, y desde ahí se puede profundizar un montón de elementos, como las texturas, por ejemplo. A mí me parece lindo cuando está viendo las texturas de los árboles. Sin embargo, falta profundizar en eso en relación a ella, ¿no? Cómo podría funcionar en este contrapunto entre lo que a ella le está sucediendo, lo que está escondiendo y lo que está viendo. Me gusta toda esta mitología que hay atrás sobre la piel, justamente, sobre cómo se vincula el cuerpo de los pueblos originarios de Ushuaia, y cómo ella se imposibilita desde ahí, ¿no? Hay una parte que ella observa, no, aquí lo anoté, creo que es un pollo, un zorro o algo que lo están cocinando, asando. A mí me parece que esto está muy dicho, porque ya con las texturas, a mí me provoca esa sensación, y lo que esconde cada rato en el baño, en estos lugares, cuando se pone la crema, etcétera. Yo no creo que es necesario más allá mostrar de lo que ya está construido, y más bien profundizar esos hechos. Eso. Espérame un segundo. Bueno, una cosa de la historia previa que yo pienso que, bueno, lo que ya mencioné, quizás la escena cuando Marina observa en la TV sobre la Antártida puede ser después, como un lugar donde incluso puede descansar del peso que significa usar esa ropa en un lugar donde es imposible por el calor y la humedad. Entonces, luego de la conversación con su madre, escena 28, seguramente elegiría ese lugar, ¿no? Como otro espacio donde pueda ocultarse de lo que le está sucediendo. Otra cosa que me pasó también en todo este momento, cuando ella se quema y vive en Brasil y está con toda la ropa, es que yo no siento la dificultad tanto de usar tanta ropa por el clima. Supongo que le afectará en un montón de sentidos, incluso en la cuestión del sudor, de cómo le jode estar con toda esta ropa, pero eso no, creo que no lo sentí en esa primera parte. Ya, siento que los diálogos a veces se tornan forzados o reiteran cosas que ya se saben. Por ejemplo, cuando David encara a Marina y le reclama por no ser sincera, ¿por qué se siente él tan afectado? ¿Por qué no empatiza o busca estrategias para que ella se lo diga o pueda contenerse en él? ¿Por qué trabajar el atropellamiento a causa de la iracunda reacción de David? Creo que pierde fuerza, y creo que es la motivación de David. ¿Qué le pasa a él en relación a la protagonista? Es como que él se siente afectado de algo que le está pasando, que es mucho más fuerte en ella que el orgullo que él pueda tener acerca de por qué lo oculta esto de aquí, ¿no? Entonces creo que desde ahí el tema del atropellamiento se torna mucho más casual.
La analogía entre la piel de Marina, la crema y los habitantes originarios es un lugar bonito, que me parece que juega con la regularidad de relato, pero no entiendo lo de los castores, por ejemplo. Capaz que ahí me perdí algo en la lectura, pero no entiendo cómo se integra dentro de la historia. Creo que la historia a veces se difumina justamente. La fuerza que tiene radica en la piel, en la nueva piel, en la ropa como piel, como protección, en el desnudarse, en el entregarse. En el desarrollo se puede potenciar esa lucha de esconder contra la fuerza que busca que ella se abra, ¿no? Que ella se desnude, que enfrente lo que le sucedió. Eso, básicamente. Catalina. Yo me voy a pegar justo de lo que estaba diciendo José, porque, bueno, yo también quiero agradecerles por el guión, me pareció muy bello, todos los elementos simbólicos de la piel como en capas, y la piel de uno reflejada en la piel de los otros, y en la piel de la naturaleza, todo eso me pareció muy, muy bello y muy logrado, pero creo que justamente como la palabra central que yo anoté en todo fue la palabra intimidad. Como que a mí me parece que en este guión hay una capacidad, una posibilidad de explorar la intimidad que es súper profunda. Y justo Laura Tobón estaba aquí diciendo que ella le gustaría ver que ella se mira o se toca, que se busque más en sus texturas, que se acepte o no, pero que se busque en esta nueva capa. Y yo pensaba justamente eso, como que lo que ella le está pasando es que tiene este rechazo a su nuevo cuerpo, pero eso es mucho más dramático dentro de ella, que porque los otros no la puedan ver, ¿cierto? Como que me parece que ella en su intimidad, en ese rechazo de no querer su propia piel, ahí hay una cosa que se puede explorar y que se puede volver muy potente, y que en esa medida se puede relacionar con lo que está pasando con David. Porque ustedes están diciendo que sí, es cierto que hay amores platónicos, y eso está súper bien, pero para lo que está pasando en esta película, o sea, me parece que ahí tienen dos fichas en el tablero de ajedrez que pueden juntar, y es que ella tiene miedo de que la vea, y si justamente ustedes acercan un poco más esa relación y la llevan a la intimidad, creo que ahí está el verdadero accidente, o sea, que ahí puede producirse la verdadera ruptura, y es que quizás si ella lo rechaza, lo aleja, o sea, ya digamos que logren tener una intimidad mayor, y si en el momento en el que él va a descubrir esa piel, ella lo rechaza, lo aleja, ahí sí hay una ruptura por la que él se puede enojar, ¿cierto? Que no viene de afuera, que no viene de ningún accidente, sino que viene de lo que le está pasando a ella, que es su conflicto profundo, es que ella odia su nueva piel, odia su nuevo cuerpo, y en esa medida no quiere que lo vea. Y creo que ahí también tocamos el punto neurálgico de la película, que es justamente el poder vivir dentro de la propia piel, ¿cierto? Aceptar esa propia piel. Y vos lo dijiste ahorita, Jonah lo dijo ahorita, como que cuando ella se da cuenta de que él puede aceptarla con esa piel, es que ella se empieza a reconocer otra vez. Pero me parece que ahí en esa parte del final del segundo acto y el inicio del tercero, es que si le metemos las manos así más adentro a la intimidad de ella y de él, y se ocurre ese rechazo, y de pronto él justamente pues no se va, sino que es como la que me está alejando sos vos, huevón, o sea, yo te deseo, a mí me pareces una chimba todavía, vos sos la que no estás dejándome entrar. Ahí es donde también ella puede reconocerse en ese espejo y decir, ah, parce, es que la del problema soy yo. Sí, ok, él está bien con que yo tenga esta piel, la que no está pudiendo aceptar esta piel soy yo, ¿cierto? Entonces como que creo que ahí esas fichas se pueden jugar de manera más arriesgada en el final de ese segundo, pues como en el final del segundo acto, inicio del tercero, y como que cada vez que escuchaba a los otros decir el accidente, bueno, que no sabemos por qué ese accidente la cambia a ella, claro, es porque eso le está pasando es a él, no a ella, ¿sí o qué? Entonces, creo que se puede profundizar en esa noche oscura del alma de ella, no de él. Jalil. Hola. Me acordé del fantasma de la ópera, que en el fondo se oculta, pero no abandona su pasión.
Y en este caso, por algún motivo que quizás se me fue, ella abandona su pasión por el teatro. Y más allá del objetivo del personaje, creo que no tiene sentido porque ella es actriz. Entonces, si ya no puede, qué sé yo, hacer teatro callejero y porque vive de eso, bueno, lo que sabe es teatro, por tanto es natural que enseñe teatro. Por ahí expresa que ella puede escribir y la dramaturgia, qué sé yo, la desacreditan, pero me parece que ahí queda. Y si se va a Ushuaia, y no sabía cómo habían introducido los castores, es mucho más atractivo para el hijo de un pescador tener una profesora de teatro, que es una disciplina que allá, digamos, por su origen, por su condición social y además porque dudo, no sé, no creo que haya mucha actividad teatral allá. Entonces, para el hijo de un pescador es la puerta, no sé, pues sí, seguramente esa vocación que como provinciano no puede tener, por tanto, el magnetismo que siente él hacia ella podría ser mayor ya por lo que hace. Pero sí puede ser, y que, bueno, pues, tiene que ver que seguramente ella no lo ve, pero esta tendencia pecaminosa que tienen los brasileños de andarse semidesnudo y mostrar el cuerpo y qué sé yo, la, 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 vincula el teatro y la expresión corporal como si se tratara, como si el objetivo del personaje inicialmente fuera como el Cirque du Soleil, algo así, y quizás así era, y quizás sus relaciones se vinculaban hacia su belleza, pero no Ushuaia, pero en el fondo, al momento de ir al escritorio, y le ha pasado a otras personas, al momento de ir al escritorio debiese descubrir el otro camino, el teatro, que es el camino, no sé, de Stanislavski, ¿cachai? Que tiene que ver con la cabeza. Esa, digamos, y ese camino, digamos, del teatro interno, de la emoción interna y qué sé yo, puede totalmente proyectar hacia el exterior, incluso fuera de la sala de teatro, hacia la vida. Es decir, una persona segura de sí mismo, con carácter, qué sé yo, puede lograr rebasar digamos, una deficiencia física y lograr, por ejemplo, no sé, una relación de pareja absolutamente normal. Pero tiene que ver con lo que hay en su cabeza y seguramente por allá va el crecimiento. Entonces, tu crecimiento podría ser, digamos, desde el teatro, digamos, descubrir el rollo interno y eso afectarla a ella y al resto, seguramente por ahí equiparar su nueva relación, más que con un accidente por parte de él, digamos. Bueno, eso. Edwin Cortés, y damos cierre luego Laura, Joana y Juan Pablo. Bueno, pues no, obviamente un guión muy, muy lindo. Muchísimas gracias por compartirlo. Yo simplemente tenía como dos comentarios y más que dos comentarios, como dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver un poquito como cuando se quema ella. Porque yo siento que es como tan perfecto, digamos, en el sentido en que le involucra primero que todo todas sus cosas, ¿no? Le involucra su voluntad artística, le involucra su temperamento, le involucra su vanidad y de alguna manera le dicen, no puedes pasarte las velas, no puedes pasarte las velas, que yo lo sentí un poquito telegrafiado. Fuera de eso, en ese momento, ella está vestida con tul, le cae alcohol y fuera de eso el extintor no sirve. Entonces, siento que es como una calamidad tan diseñada que a mí me pasa, es una pregunta, no sé si a todos le pasa, no sé si cuando Juan Pablo hacía referencia a esa parte, se refería a eso, pero entonces siento que es tan preproducida de alguna manera que me pierde efecto. Eso de pronto es un tema personal mío. Y lo otro que siento es un poquito con respecto sobre todo a David y a Juan Pablo, obviamente, y es la idea que seguramente tiene que ver también con su origen y con todo esto, y es que los veo totalmente carentes de malicia. Y es como el cliché de que, ay, como es campesino o es indígena o es tal, entonces son tan puros, como tan lindos que eso me pasa un poquito con Ushuaia, que es como si todo fuera tan perfecto, tan lindo, entonces también como que eso me desconecta un poquito. Básicamente esos eran mis dos comentarios. Muchas gracias.
Bueno, creo que se fue la cola, ¿no? Si puedo hablar ahora. Perfecto. Sí, claro, Laura. Bueno, primero que te lo agradezco mucho, Juan Pablo, porque me pareció como muy pertinentes sus apuntes, todos ellos. Y me quedé encantada que tienes una mirada desde otra perspectiva, como que hablas mucho de la perspectiva del argentino y de conocer a Ushuaia, pero también eso de mirar profundamente a David, porque con Yolanda trabajamos mucho a Marina y a mí me queda mucho más fácil conectarme con ella que con David, y es algo que habíamos hablado que no existe todavía, David, y es alguien que no sé quién es, y cuando hablaste de él, como que me conecté y tomé varios apuntes de quién puede ser David, qué piensa, qué siente. Y bueno, te lo agradezco muchísimo por su mirada y creo que fue como perfecta en las fallas del proyecto. Y la de los demás lo mismo, como que a mí me parece que dan más claridad a las fallas que sabemos que hay y que como principalmente eso de Marina, de su motivación, de quién era Marina antes del accidente, porque desde ahí como lo construimos bien, pero creo que no hay una conexión con perdón, con qué faltaba ella antes del accidente y cómo eso se conecta con su cambio en Ushuaia, y sentí como que varios de los comentarios son sugerencias que apuntan para esa falla principal y la vamos a trabajar mucho ahora. Y lo único que no estoy de acuerdo es lo de la relación física o sexual con David, porque también lo discutimos mucho, y también con Yolanda, que es eso, no todo es sexual, pero sí hay una relación y sí se enamoran y sí, no sé, si hay una pasión y si algún día va a ser sexual, pero no nos parece importante que lo sea ahora. Pero ahí hay algo que ajustar y que profundizar, como de las motivaciones de Marina y de las motivaciones de David. Y hablamos mucho ahora de hacer como que Marina es alguien que no se conecta con sus propias emociones. Por eso es tan obsesionada por el cuerpo y el físico y estar bien y performar bien, y cuando viene el accidente comienza a ponerse en contacto con sus emociones, y David puede ser exactamente eso, como una relación que se pone totalmente emocional, al contrario de lo que tenía Marina en su vida, que era puramente sexual y no se profundizaba en nada. Pero entiendo de todos los apuntes que como sostienen que hay un problema ahí y hay algo para construir en ese aspecto en el guión, y por eso los agradezco mucho por sus visiones. Muy bien, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna observación. Evidentemente siempre quedan cosas por decir y les agradezco mucho a los colegas sus observaciones. Juan Pablo, me gustaría leer la última observación de Laura Conyedo. Dice, completamente de acuerdo con las observaciones de los compañeros. Tal vez sea bueno profundizar en la mirada de Marina sobre sí misma. Yo siento que la quemadura de esta mujer debería seguir ardiendo bajo su epidermis hasta consumir completamente la persona que Marina fue. Este fuego interno solo puede ser apagado en las frías aguas del fin del mundo, de las que emerge como una mujer nueva. ¿Quién es Marina al final de la película? Deja abierta esa pregunta al final. Dale, Juan Pablo. No, bueno, coincido, sí, me parece muy buena esa observación final, porque creo que tiene que ver con esta renovación existencial plena
que está, por eso el final, digo, el final cierra perfectamente en ese sentido. Más allá de lo que finalmente pueda suceder con David, no me parece mal que sea una historia de amor platónico, creo que va bien. Creo que todo es sexual, no necesariamente uno tiene que tener la genitalidad para salir un poco, ¿no? Pero las miradas y el verse, siempre hay una carga sexual ahí, que es la libido que descubre Freud, digamos, ¿no? Es decir, que uno puede construir una relación sexual sin tocarse, digamos. Esto es lo que me parece interesante que sucede, digamos, y que parece que va por ese camino, no necesariamente tiene que concretarse en una relación sexual, ¿no? Pero lo que evidentemente... Juan Pablo, te perdimos. Ese cierre, evidentemente, no lo escuchamos. Bien, y ahora... Juan, te perdimos. Bien, ¿ahora me escuchan? Bueno, básicamente es eso, digo, lo que les quería decir es que coincido con que la relación con David puede ser platónica, tiene que ser lo que decía José, una unidad opuesta, es decir, contemos la historia de David, veamos cómo esta mujer le hace cambiar a él también algo, digamos. No porque sea para, digamos, romper él sigue siendo la historia, obviamente va a seguir siendo la historia de Marina, pero me parece que si ahora se concentran en David, si entran en ese universo, si podemos entender qué es lo que Marina le logra cambiar en David y que le enamora, aun cuando sea platónico y aun cuando no prospere la relación, digamos, y me parece que el mensaje, la idea está por ese lado. Bueno, nada, simplemente agradecerles a todos y a todas por sus participaciones y desearles la mejor suerte a Joana y a Laura. Obviamente les paso mi mail, si algún día quieren tener una lectura de una nueva versión, será completamente bienvenida, como lo hago con todos, obviamente, todos los asesorados y asesoradas. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Creo que tienen un gran proyecto, tienen un gran porvenir. Métanle toda esa energía de Marina al proyecto. Bueno. Muchas gracias a todos y a todas. Nos fue súper importante. Así vamos a trabajar un montón, Laura y yo. Nos preguntan aquí si queremos seguir hablando. Yo no sé si es por el idioma o si son muchas cosas. Yo necesito como algunos minutos antes de la próxima clase. Pero podemos quedar, sí, sería genial. Y lo del accidente, solo una cosa, de los 2 accidentes de la película. No sé con ustedes, pero yo en mi familia ha pasado esto, conmigo ha pasado esto, que de pronto tú tienes toda una vida a seguir y viene algo de la vida que no controlamos, que para todo, y hay que lidiar con esto, ¿no? Entonces los accidentes son importantes por esto. Cómo seguir la vida con los accidentes, con las enfermedades, no planeamos esto, es esto solo. Bueno, muchas gracias, Joana, muchas gracias, Laura. Los invitamos ahora en 15 minutos a nuestra masterclass con Beatriz Novaro, la reescritura como la conciencia autocrítica. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos ahora. Gracias, muchísimas gracias, Juan Pablo. Por favor, a ustedes y avanti. Suerte. Obrigado.